Se ha creado una gran polémica en España por la posición en cuanto a temas económicos del partido de la oposición, del Partido Popular, y de su presidente, el señor Núñez Feijóo, con respecto a dos ideas fundamentales. La primera es derogar el sanchismo y la segunda es que la economía está estancada. Han saltado todos los medios y todos los órganos de propaganda del Partido Socialista a enfrentarse a esas dos ideas. Vamos primero a analizar la de si la economía española está estancada. Con los datos de Eurostat del primer trimestre de 2023, la evidencia es que la economía española no ha recuperado el Producto Interior Bruto del año 2019. Con los datos del primer trimestre de 2023 es una evidencia que la economía española además es la que más se ha endeudado, el mayor aumento de deuda pública sobre PIB de los países de nuestro entorno, más del doble que la media de la Unión Europea. Con los datos del primer trimestre de 2023, resulta que España sube al podio de los países con mayor tasa de pobreza y riesgo de exclusión de la Unión Europea, en el número 3 de todos los países de la Unión Europea, subiendo 4 puestos desde el número 7 donde estaba en el año 2018. Con esos mismos datos, también de Eurostat, resulta que España es el país que está más lejos con respecto a donde estaba en el año 2011 en cuanto a renta per cápita ajustada por el poder adquisitivo de los salarios. Es decir, España está en un nivel de 85 prácticamente a los niveles de 2011 con respecto a la media de la Unión Europea, 85 con respecto a 100. Es importante también entender que con todos los datos que contamos, todos absolutamente, en cuanto a paro, España lidera la tasa de paro de la Unión Europea y de la OCDE con el mayor nivel de tasa de paro, ojo, pero también con el mayor nivel de tasa de paro escondido y lo que se llama subempleo, que supera el 20,1% según datos de Eurostat. Si ponemos todos esos datos en contexto, hay que ponerlos en el contexto del mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, porque no ha habido ningún gobierno de la historia de España que haya utilizado tanto el apoyo fiscal de la Unión Europea y el apoyo monetario del Banco Central Europeo. Y esto es importante ponerlo en el contexto. ¿Por qué? Porque pensémoslo por un momento. En el caso de España, además, los datos de Producto Interior Bruto vienen con un aumento masivo de llegada de fondos de lo que se llaman los fondos Next Generation de la Unión Europea. Entonces, hagamos un análisis serio. Lo que ha ocurrido es, uno, se ha despilfarrado masivamente el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia con el Banco Central Europeo comprando más del 100% de las emisiones netas de España. Además, con un aumento de deuda de más de 300.000 millones en este periodo, que ha dejado la deuda en un 113% del Producto Interior Bruto, y además las deudas totales de las administraciones públicas, los pasivos totales de las administraciones públicas, son 1,9 billones de euros, es decir, un 140% del Producto Interior Bruto. La tasa de paro más alta de toda la Unión Europea, ya nos ha mostrado datos mejores hasta Grecia. La tasa de paro además viene disfrazada con dos factores. Primero, los fijos discontinuos, todavía no sabemos cuál es la cantidad de fijos discontinuos que no están trabajando y que no aparecen en las listas del paro, y además con un aumento masivo de la contratación pública, más del 55% de la contratación desde finales de 2019
es contratación pública pagada con más deuda y pagada con más déficit. Un déficit estructural que supera el 3% del Producto Interior Bruto, y todo esto, además, con un aumento de la presión fiscal a todos los ciudadanos sin precedentes en nuestro país y además sin precedentes, ojo, comparado con la media de la Unión Europea. Por lo tanto, peor recuperación, mayor endeudamiento, mayor tasa de paro, mayor tasa de empobrecimiento, mayor pérdida de poder adquisitivo y de renta per cápita, empeoramiento generalizado de la posición fiscal de los ciudadanos españoles y encima con un agujero fiscal sin precedentes. El gobierno dice que ¿qué es eso de derogar el sanchismo? Pues para empezar, derogar el sanchismo es derogar todo lo que tiene que ver con medidas que lo que han hecho han sido, uno, poner en peligro el derecho a la propiedad privada, una ley de vivienda que ampara la ocupación. Dos, una ley de sí es sí que lo que se ha dedicado es a soltar o reducir las penas de delincuentes sexuales y de agresores sexuales. 3. Una ley trans que introduce la fluidez de género y que pone en peligro muchas de las conquistas de las mujeres en estos años de democracia. 4. Una constante utilización de las instituciones independientes al servicio del poder político, desde el CNI hasta el CIS, desde el Instituto Nacional de Estadística hasta la judicatura, dentro de lo que es la Fiscalía, etcétera, etcétera, etcétera. El constante utilizar las instituciones independientes al servicio del poder político y poner a todo el engranaje del tejido productivo, a las empresas, a los autónomos, a los agricultores, a los ganaderos, a las familias, al servicio del poder político, derogar el sanchismo y la economía en estancamiento. Es importante derogar el sanchismo por una sencilla razón, porque la democracia y la seguridad jurídica no son cosas que están garantizadas, son cosas que tenemos que defender todo el tiempo. Y atacar la democracia es convertir las instituciones independientes en ejercicios y lugares de apoyo y control por parte del poder político. Las instituciones independientes deben ser eso, independientes.